Hoy entrevistamos al doctor Antonio Armario, jefe del grupo de Neurobiología del Estrés y Vulnerabilidad a la Psicopatología de la Universidad Autónoma de Barcelona. En su laboratorio buscan comprender qué sentido biológico y evolutivo tiene el estrés, qué mecanismos biológicos lo llevan a cabo y qué áreas cerebrales están implicadas en discernir los distintos tipos de estrés. Otro campo que exploran es el de biomarcadores capaces de medir el estrés de manera cuantitativa y cualitativa. Además, hoy empieza una nueva colaboradora en Charlas de Ciencia, Elena Nieto, investigadora predoctoral del Instituto de Neurociencias de Alicante. Y sin más, os dejo con la entrevista. ¿Qué tal, Armario? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, aquí está mi compañera Elena, que no suele estar en las entrevistas. Buenas tardes. Y nada, si quieres podemos empezar la entrevista contándonos un poco cuáles son tus líneas de investigación. ¿A qué te dedicas en el laboratorio? Bien, o sea, básicamente toda mi investigación ha sido el tema de estrés desde que hice la tesis doctoral y he seguido distintas líneas, un poco del momento. En realidad he mantenido como simultáneamente interés por varios aspectos fundamentales. El primer aspecto que me interesó, que era con la tesis y que luego después continué bastante, fue el de la adaptación al estrés crónico, sobre todo cuando el estrés se repite, los estímulos estresantes se van viendo, y un poco cuáles eran los mismos explicados. Y una de las ideas, de hecho, que utilicé mucho fue cambiar de estímulo. Cuando ya el animal supuestamente estaba adaptado a un estímulo estresante, pues era cambiar de estímulo y ver qué pasaba cuando cambiaba ese tipo de estímulo. Fue la primera fase de mi investigación. De hecho, tenía interés en distintos tipos de hormonas. Consideraba que era conocido exactamente lo que hacía el estrés a nivel era época un poco del boom de la neuroendocrinología. Entonces, estudiaba distintas hormonas. Luego, con el tiempo, me he ido centrando más específicamente en el eje hipotalámico hipofisario adrenal y en algunas hormonas que han sido muy interesantes, marcadores de estrés. Pero el tema inicial era un poco qué ocurría a nivel neuroendocrino en situaciones de estrés crónico y especialmente respecto a la adaptación. Luego pues, empecé a interesarme por el tema de los modelos animales de depresión y las pruebas que de alguna manera te permitían valorar en animales ese supuesto estado depresivo que siempre lo entre comillas, porque es una evaluación que nosotros hacemos que no sabemos hasta qué punto tiene mucho que ver realmente con la depresión en humanos. Claro. Ese interés en la depresión vino después, posteriormente, por el estrés postraumático. Básicamente que el estrés postraumático, como hace una exposición a un solo estímulo un día concreto, de alguna manera te permite estudiar más cosas, porque es mucho más ágil el tipo de experimento. Y fundamentalmente lo que estudiábamos como modelo de estrés como consecuencias del estrés postraumático, efectos a largo plazo, que en animales, cuando hablas de un día de exposición, son efectos que tú puedes observar a lo largo de varios días, incluso algunas semanas después de una sola exposición. Este interés surgió, de hecho, en los 90, interés por los efectos a largo plazo, porque casi todo el mundo que estudiaba estrés agudo o crónico siempre lo estudiaba en las primeras 24 o 48 horas, o sea, todo lo que ocurría en ese periodo, pero había muy pocos estudios que tuvieran interés por qué ocurría pues, en el animal pues, a una semana, 2 horas vistas, es decir, un plazo de tiempo más largo. Y gracias, de hecho, a una discusión que tuvo un investigador holandés, que nos planteó que nunca habéis hecho, qué ocurre en tiempos más largos, de alguna manera empezó a surgir el interés que explotó en los años 90 y 2000 con el interés que ha despertado el estrés postraumático en humanos, ¿no? O sea, coincidió un poco en el... en la última etapa hemos estado centrados en el impacto del estrés, sobre todo en la etapa temprana, a nivel de periodo juvenil, adolescencia. ¿Qué impacto tenía a largo plazo? Es decir, cuando mirabas luego qué ocurría cuando el animal ya era adulto. O sea, eso han sido un poco las líneas más relacionadas con la aplicación que tiene a
aspectos de conducta, psiquiatría, ¿no? Que ha sido un eje importante. El otro eje de investigación o lo que ha dirigido mi investigación durante muchos años ha sido el eje hipotalámico hipofisario adrenal, es decir, cómo se regulan situaciones de estrés, posibles marcadores de estrés agudo y crónico, de alguna manera cómo el sistema nervioso central procesa las situaciones de estrés, que es un poco, de hecho, el tema en el que estamos centrados en últimos tiempos. No solo la descripción de lo que ocurre a nivel más neuroendocrino, físico, sino qué ocurre en el sistema nervioso central. Esto han sido un poco grandes líneas, es decir, la relación de estrés con aspectos de conducta, psiquiatría, marcadores de estrés y cómo el sistema nervioso central procesa situaciones de estrés, aplicado a distintos aspectos dependiendo un poco del interés que había en algún momento determinado. Como en España, por desgracia, normalmente no sueles tener muchos proyectos de investigación, de hecho oficialmente solo puedes tener uno. Claro, eso te limita mucho el que aunque tengas ganas de cosas diferentes, tienes que estar centrado en un proyecto concreto, ¿no? Inevitablemente. O sea que, entonces, dependiendo del momento, pues el intento en un más sentido de no, pero siempre en torno a estos temas. Pues muy interesante. Entonces, ¿usted cómo definiría lo que es el estrés a nivel biológico y cuál es su significancia? ¿Qué nos aporta a nosotros esta respuesta? A ver, el tema de definir el estrés es de los más difíciles que hay, porque es un donde no hay un cierto desacuerdo, pero de todas maneras yo creo que la mayoría de investigadores sí que tienen ahora una idea de qué es el estrés. Como sé que estabais interesados en qué diferencia hay entre estímulo físico, estrés físico y estrés más emocional o psicológico, el modelo de físico siempre yo lo comento porque te sirve como referencia, para luego ver qué ocurre con el estímulo más emocional. Entonces, en realidad yo creo que muchos investigadores piensan que la respuesta de estrés es una respuesta que es como una especie de sistema de emergencia que para cuando tú estás en una situación que puede representar un riesgo para la vida, a nivel físico, es decir, una infección muy grave, una muy grave que te puede ocasionar hemorragia y por lo tanto bajada enorme de la arterial, una situación de hipoxia muy intensa, es decir, muchos estímulos físicos, tú ya no puedes contrarrestar lo que está ocurriendo con los mecanismos fisiológicos normales. Yo soy fisiólogo y menos tú sabes que la situación física requiere una serie de respuestas fisiológicas que son muy concretas, para cada situación son diferentes en parte. Cuando eso no va, porque la situación es más grave aún, es decir, tú puedes utilizar como las herramientas fisiológicas normales, entonces es cuando para esta respuesta de emergencia. Es decir, claro, la pregunta es, ¿y por qué las situaciones emocionales para una serie de respuestas fisiológicas que son parecidas a los estímulos físicos, estos muy graves? Y nadie puede responder a esa pregunta, porque es que a nivel evolutivo sabemos, porque todos los vertebrados, desde veces a nosotros, tenemos una serie de respuestas básicas al estrés que se mantienen. Claro, a nivel es otra historia, totalmente distinta a nivel fisiológico, a nivel de regulación. Y por lo tanto no sabemos, pero de alguna manera mi opinión es que la respuesta estrés se generó en respuesta a situaciones físicas que generaban un problema para el organismo muy importante, y de alguna manera a nivel filogenético, evolutivo, eso se quedó con la respuesta a situaciones emocionales, porque las situaciones emocionales en la naturaleza normalmente pueden ir acompañadas de un riesgo físico. Por ejemplo, siempre el ejemplo típico en la naturaleza es la respuesta a la presencia del depredador. Claro, cuando tú tienes en la naturaleza hay un depredador, la respuesta normal es huir, evidentemente, ¿no? Porque es más fuerte, es huir. Esa respuesta de huida exige, por ejemplo, una actividad física muy intensa, para la cual el animal no siempre necesariamente está preparado. Si por casualidad consigues enfrentarte a él, escapas, seguramente habrás sido herido.
Entonces, entonces mi idea es que la respuesta fisiológica a las situaciones emocionales son como una respuesta anticipatoria por si acaba en un daño físico, en una exigencia física muy, muy grande. Entonces tú lo que haces es una respuesta anticipatoria, que normalmente te prepara más para resolver la situación si llega. ¿Cuál es el problema? Porque estas paradojas se discuten continuamente. Entonces, bueno, si la respuesta biológica es adaptativa, y de hecho eso lo sabemos que se ha conservado en todos los vertebrados, ¿cómo es que siempre hay aspectos negativos? ¿No? Y al final lo acabamos mirando desde el lado negativo. Claro. Y yo creo que es en las situaciones, naturaleza, las situaciones de estrés emocionales, seguramente muy esporádicas en el tiempo. Y puede ser que no sobrevivas y ya no hace falta nada más, ¿no? Evidentemente, si mueres, pero sobrevives. Son situaciones que ocurren muy de vez en cuando. Y la única excepción es cuando el estrés social, cuando los animales están en grupos de estrés social potente, muchas especies lo hay, quizás es excepción a la regla, pero en general es posible que la situación sea muy esporádica, muy puntual. Claro, cuando tú vives en un contexto social en donde las situaciones emocionales se disparan continuamente, las situaciones de estrés son muy continuas y muy permanentes, entonces es cuando es probable que al final esa respuesta que tiene un valor adaptativo al final acabe provocando consecuencias negativas. Pero es quizás porque las respuestas biológicas se programan con millones de años, ¿no? Son respuestas que se conocen evolutivamente. Claro, si una vida humana ha cambiado en cuestiones de miles de años, que eso no es nada a nivel evolutivo, ha cambiado de una situación donde había riesgos muy reales, pero quizás eran reales, a una situación en la que el estrés emocional surge continuamente en muchas situaciones sociales, tal vez cambia totalmente de modelo y de esquema. Claro. Es ahí donde la respuesta biológica que se dispara en las situaciones emocionales, una parte tiene sentido, pero una gran parte probablemente tiene sentido en el contexto biológico, bueno, social en el que vivimos. Pero se dispara continuamente, ¿no? Y entonces ese disparo continuo, que sin una finalidad obvia o no muy clara, hace que a lo mejor por eso domine la idea de que tiene consecuencias negativas. Claro. O sea, pero creo que empezando por el físico se entienden más cosas, ¿no? Que ocurren en las situaciones emocionales. Por eso siempre creo que pena. Luego te puede interesar el estrés físico y de hecho, pues en personas que están en la UCI o en situaciones de emergencia, pues el estrés físico es fundamental que lo investiguen. Pero es verdad que la mayoría de la sociedad, en general, la mayoría de los, digamos, las situaciones de estrés nos sienten más aparte del estrés que tiene una componente emocional y la relación que tiene con conducta de psiquiatría. O sea, así os situáis, pues sí. Ya podéis a partir de aquí preguntar más cosas. Claro, y esto se aplica tanto a los seres humanos que han tenido una evolución en un contexto muy distinto a la sociedad moderna, ¿no? Pero también a todos los animales que viven en la naturaleza, cuyo nicho ecológico hemos modificado radicalmente. ¿O eso ya no tanto? No, sí, de hecho también, pero el caso quizás más obvio es el de los animales de granja y los animales todos, que están en unas condiciones que no tienen nada que ver con las naturales, ¿no? Entonces, no todos los animales responden igual, hay animales que se pueden adaptar relativamente bien a unas condiciones y a otros que se adaptan mal, y en los zoos pues era muy típico que hubiera problemas, por ejemplo, problemas reproductivos, porque el estrés crónico sobre todo inhibir el sistema reproductor a varios niveles, y había muchos problemas, a lo mejor el estrés porque las condiciones en las que vivían, no por alimentación y cuidado, que podían tener una buena alimentación y un buen cuidado, pero hay otros factores que evidentemente son muy distintos del hábitat normal del animal. Claro. Y evidentemente sí también puede influir en los animales, cambiar este hábitat. Has hablado de que existen unos mecanismos fisiológicos para algunas respuestas, pero cuando son más difíciles entran los mecanismos del estrés.
¿Qué son estos mecanismos del estrés? ¿En qué consisten? A ver, nosotros cuando decimos respuesta al estrés, tú vas a muchos parámetros que cambian el estrés, pero cuando miras parámetros variables que cambian con muchos tipos de estrés físico, con los estrés emocionales de distinto tipo, cuando tú ves eso, ves que hay unas cuantas respuestas que se mantienen siempre. Y las respuestas más típicas frente a todas las situaciones suele ser la activación del eje hipotalámico hipofisarial, que es el que acaba conduciendo a la liberación de cortisol en la corticosterona, pero bueno, mismo lo que llamamos los glucocorticoides. Y también hay una activación del simpático, sobre todo del simpático, y hay una activación de la médula adrenal, que es la provocando liberación de adrenalina. Pues la activación del simpático libera noradrenalina, que luego va a la sangre, aunque se esté liberando en distintos tejidos, al final acaba en la sangre, y la médula adrenal sobre todo libera adrenalina, y eso es lo que tú puedes ver luego, pues miras en sangre, pues miras variaciones en los niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina. Esa es la respuesta más típica, ¿eh? Hay otras respuestas, por ejemplo, la prolactina, una hormona enigmática porque en realidad el papel que juega en el estrés todavía es discutido, o es una que se eleva consistentemente en situaciones de estrés, sobre todo emocionales. En las físicas, en general también, pero en casos en los que no es tan evidente. Pero las emocionales sí. Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre, si la situación es muy intensa, de mediana intensidad también se elevan, notablemente, porque en realidad se elevan porque la adrenalina provoca liberación de glucosa a la circulación. Entonces, como se eleva la adrenalina, está elevando la glucosa. Hay una serie de zonas variables que consistentemente se elevan en muchas situaciones de estrés, y son las que normalmente se les ha prestado más atención. Claro. Usted se ha dedicado mucho a estudiar el proceso de adaptación y propone un nuevo concepto, tolerancia frente al de habituación. ¿Qué implica este concepto? A ver, es una cuestión como muy teórica, ¿no? Al principio, pero la idea es, todo el mundo que trabajaba con estrés y adaptación, ya que cuando tú repites el estímulo, lo que regulaba el proceso mediante el cual la respuesta poco a poco era parecido a lo que se llama la habituación en psicología. Los procesos de habituación en psicología son muy característicos, y el ejemplo más típico es el reflejo de orientación de los animales cuando, bueno, nuestro, un sonido muy intenso, ¿no? Tú de golpe te giras, ¿no? Y miras qué pasa, el sonido se repite de responder. Si pasa un tiempo y lo vuelves a exponer a ese sonido, respondes bastante al principio, aunque luego y quizás menos, adaptas más rápido. Una serie de leyes que regulan el proceso de habituación, y todo el mundo asumía que tenía que ser parecido en relación al estrés crónico. Entonces, nosotros lo que es, sobre todo trabajando con las hormonas del eje hipotalámico hipofisario adrenal, la ACTH y costerona en la rata, lo que vimos es que muchas veces había adaptación solo con una experiencia previa. Y cuando empezamos a hacer experimentos, vimos que repetir la experiencia tenía relativamente poco impacto. Es decir, que una sola tiene bastante impacto, unas poquitas quizás actúa, pero luego cuando ya lo has repetido estímulo pues una serie de veces, ya el impacto es mucho menor. O sea, entonces, pero no solo lo que nos llamó más la atención es que a veces las situaciones de estrés que eran más potentes eran las que provocaban una adaptación más rápida. Entendiendo por adaptación, la respuesta se reduce, ¿no? Sobre todo el H, que es realmente el mejor marcador de la respuesta de este, ¿no? Y se reducía. Entonces era sorprendente que si era más intenso, para que el impacto era mayor, la adaptación era mayor. Entonces esto nos hizo repensar que las leyes que regulan el proceso son muy distintas de la habituación. De hecho vimos que sí, que efectivamente pues muchas de las reglas de la habituación se incumplían con adaptación al estrés. Exactamente que no lo sabemos. Mi idea es que de alguna manera cuando una situación ahora sí que estoy hablando de los emocionales sobre todo. Cuando una situación emocional es muy intensa y provoca una activación muy grande, si
el animal de alguna manera no experimenta ningún daño real. Después de un periodo normal en animales, los estresas durante una hora, media hora o 2 horas, un día, lo dejas, lo liberas, vuelve a su caja normal en el estabulario, se mueve, hace la vida normal, vuelves a poner otro día. Si el animal de alguna manera tiene experiencia de que no ha pasado nada y el cuerpo no ha detectado ningún daño biológico como consecuencia de esa situación, mi idea se desarrolla como una especie de sistema que bloquea la respuesta cuando la vuelves a alimentar otra vez. Es decir, el que no haya habido daño crea como una especie de señal de seguridad de que no pasa nada o no es peligroso, que reduce la respuesta. La idea. Lo que pasa es que demostrar eso dentro del sistema central hay una serie de áreas que parece que puede estar implicada la adaptación o pueden influir en la adaptación, pero da la impresión de que la actividad del eje hipotalámico adrenal, que bueno, lo llamaré HPA para ahorrar, vale. Si no es la adaptación de este eje cuesta mucho, bueno, la reacción en general al estrés cuesta mucho bloquear. Es decir, probando multitud de fármacos de distinto tipo, te das cuenta de que cuesta mucho bloquear y solo lo consigues parcialmente. Y con la adaptación ocurre igual, da la impresión de que sí, las zonas que participan, pero tú manipulas esas zonas, lo que adapta a la adaptación también es limitado. Es como un sistema muy potente, tanto para activarse como para reducir la respuesta cuando hace falta, y que seguramente el que sea tan difícil de bloquear es porque hay muchos mecanismos y áreas implicadas. Vale. Es decir, cuando tú tienes muchos mecanismos de control, aunque tú bloquees uno, los otros compensan un poco y el sistema todo sigue funcionando bastante bien. Creo que este sistema es tan importante para el organismo que tiene como una gran redundancia en el control. Y hace que cueste, luego a nivel experimental, el demostrar grandes cambios. Bueno, a menos que te vayas a destruir el núcleo que controla en el hipotálamo, la respuesta final un poco, ahí sí, claro. Pero salvo esa manipulación que es muy drástica, tú manipulas zonas del sistema nervioso central, que más o menos sabemos que durante el estrés tiene que jugar un papel, y la actividad de este eje se reduce muy poco. Y que seguramente existe esta reducción en la regulación, que tiene sentido si es muy importante, ¿no? También tiene lógica de que un sistema que de alguna manera poder fundamentar al organismo, que tenga como unos mecanismos de regulación redundantes, de manera que se mantenga bastante bien a pesar de muchos años. Claro. Es una idea, pero conocemos mal ese proceso, y áreas críticas. Hay datos que sugieren corteza prefrontal, otros datos que algunas zonas de la amígdala, pero no tenemos realmente una idea clara de cómo funciona eso a nivel del sistema nervioso. Y en cuanto a si expones al animal a una situación estresante novedosa, ahí sí que habría más respuesta, ¿no? ¿Qué mecanismos influyen ahí? Entonces, sí, normalmente cuando tú expones al animal que tiene una historia de estrés crónico, la expones a un nuevo estímulo, normalmente la respuesta es igual que animales que no tienen experiencia. Sí, ha habido adaptación, pero con cambios de estímulo responden igual o más. Ajá. Es más que nosotros llamamos sensibilización. Vale. Que eso se observa muy bien lo hemos estudiado mejor porque es más con estrés agudo. O sea, cuando tú haces un estrés agudo potente, sobre todo si es muy potente, hay una sensibilización muy grande y la respuesta a nuevos estímulos, cuando son más suaves los nuevos estímulos, lo notas mucho más corto en tiempo, la respuesta está bastante acentuada. O sea que en realidad adaptas, pero te adaptas al estímulo que te estás enfrentando cada día, pero cuando cambias de estímulo no hay adaptación, la respuesta se suele disparar, de nuevo, que incluso por encima de lo que sería lo normal, que también tiene sentido que sea así, ¿no? Evidentemente estás en una situación diferente. Vale, antes has hablado ya de estrés físico y emocional y que las estructuras más o menos son similares, ¿no? Sobre todo
en jerarquías bajas. Bueno, son iguales, a nivel periférico se parecen. A nivel de cómo el sistema nervioso central procesa los estímulos físicos y los otros es totalmente distinto. Vale, ¿en qué consiste la diferencia? Hay un núcleo que es el que regula este eje a nivel hipotálamo, que se llama el núcleo paraventricular. Muy importante, incluso para la respuesta del sistema nervioso simpático también, ¿no? Pero sobre todo para la regulación de este eje. Cualquier señal que tiene que activar este eje acaba yendo desde distintas zonas del sistema nervioso central a ese núcleo. Pero de dónde le viene la señal y cómo le viene depende del tipo de estímulo. Eso sabemos porque hay como unos marcadores, sabemos por una combinación de técnicas, ¿no? Pero hay unos marcadores de activación de neuronas que son los de expresión temprana, que puedes detectarlo a nivel histoquímico. Se llama CFOS, el más característico. Cuando tú haces un estímulo físico y miras qué zonas del sistema nervioso central se activan con CFOS, ves que se activan con un estímulo físico unas muy concretas, pero si cambias de estímulo muchas son diferentes. O sea, solo se activan unas cuantas zonas que casi siempre son de la zona que se llama del encéfalo, es decir, de bulbo, puente, mesencéfalo, zonas de estas zonas más primarias. Se activan algunas de estas zonas y algún sitio más, pero siempre zonas muy concretas. Cuando cambias de estímulo físico, se activan, muchas son diferentes, hay algunas comunes, pero otras son diferentes. Pero tú tienes como una especie de, si tú hicieras como un mapeo de lo que ocurre en el sistema nervioso con CFOS, es que cada estímulo físico tiene como un patrón más o menos muy característico. Ahora, ¿qué ocurre cuando haces un estímulo emocional? Se te activa gran parte de la corteza, las estructuras que llamamos límbicas, el del encéfalo, se te activa todo. Vale. Y ahí es el problema, porque ¿qué quiere decir? Que el procesamiento de los estímulos emocionales es totalmente distinto y muchísimo más complejo que el de los estímulos físicos. Y de ahí la dificultad de investigarlo. Pero el patrón es totalmente diferente. Vale. El problema es que con estímulos emocionales, si tú cambias de estímulo emocional y aplicas pues, un choque eléctrico, o distintos tipos de estímulos emocionales, el patrón que tú ves de activación en el sistema nervioso central se parece bastante de un estímulo emocional a otro. Y ese también dificulta, porque es que así como en los físicos tienes como un perfil más o menos característico, y entonces dices, hombre, si se me ha activado esta zona, si yo manipulo ahora esas zonas, encuentras cambios, claro, zonas las que regulan esa respuesta. Pero claro, cuando tienes un estímulo emocional que se te activa casi todo, la pregunta es, bueno, ¿y ahora qué manipulo? Claro. Activando casi todo, ¿no? Que es lo y de ahí la dificultad de trabajar con los estímulos emocionales. Porque tienen este patrón que se parece, cualitativamente no se parece muchísimo. O sea, parece una paradoja, pero si yo miro la activación de CFOS del sistema nervioso central y aplico, y a los animales los expongo a un ambiente nuevo, que es estresante para los animales porque, bueno, hay un cierto riesgo en que les puede pasar, pero que es un estímulo suave. Comparado con la escala que nosotros tenemos de marcadores de estrés, un estímulo suave. Si lo expones a una inmovilización, que el impacto que tiene a nivel fisiológico hormonal es enorme, cuando tú miras el CFOS, la mayoría de las zonas se activan uno que con otro. Hay unas poquitas que son diferentes, pero la mayoría se activan igual. Con lo cual, esto nos llamó la atención cuando empezamos a estudiarlo, porque no todo el mundo ha estudiado, mucha gente estudia el estrés, pero nosotros siempre le hemos prestado mucha atención a comparar estos. Porque creo que esa es un poco la clave para descubrir algunas cosas que de otra manera no. Entonces, cuando empezamos a ver que era lo mismo comparando eso, la ambiente nuevo con la inmovilización, nos sorprendió extraordinariamente. Porque nosotros esperábamos, y
que de alguna manera en la mayor parte del sistema nervioso la intensidad de la está valorada con el número de neuronas que se activan, fuera mucho mayor con uno muy intenso que con uno grave, ¿no? Y no, curiosamente es así. Pues es muy curioso. Y en cuanto a los animales que experimentan vulnerabilidad o resiliencia, ¿así también a cambios de activación neuronal se pueden ver diferencias? ¿O qué mecanismos confieren vulnerabilidad? Sí, hasta ahora el tema, o sea, todo el mundo es consciente de que en la investigación del estrés, el tema de la susceptibilidad o la resiliencia o la resistencia, bueno, hay distintas terminologías que no son exactamente igual. Bueno, todo el mundo tiene claro que esa diferencia individual es crítica para entender un poco, sobre todo, las consecuencias negativas del estrés. Es fundamental. ¿Qué ocurre? Que el campo de las diferencias individuales en animales humanos es un campo de minas. ¿Por qué? Porque es muy difícil investigar. Y cuando tú te planteas investigar diferencias individuales, normalmente tienes que triplicar o más el número de animales. ¿Por qué? Porque tienes que clasificarlo según algún criterio de conducta y en vez de tener un grupo, tienes, ¿no? Si quieres coger un grupo de mediano, alto, mediano, bajo, bueno, una clasificación así sería, en alguna variable, tú ya tienes 3 grupos, con lo cual el trabajo triplica. ¿Y qué ocurre? Que como no hay una consistencia en los resultados, porque va como en muchísimas cosas de conducta y psiquiatría, y vamos en realidad, esa es la vida real del investigador que trabaja en campos, como es tan costoso en esfuerzo y tiene tan poca recompensa en términos de publicación, de impacto de publicaciones, pues mucha gente que hables estará de acuerdo en que es fundamental. Pero luego hay muy poca gente que se atreva a meterse porque el rendimiento en términos de publicaciones no es adecuado. Y de alguna manera, por desgracia, yo creo que es un problema de la ciencia actual, que es como quieres ser rápida y no tiene que ser muy rápido, y todo tiene que dar resultados obvios y muy y eso yo creo que es un error, opinión personal. Después de muchos años de investigar y de ver muchas cosas, te das cuenta de que quizás es un error, pero yo no voy a cambiar el tema, no sé si cambia con los años. Ahora estamos en esta fase de vorágine, de encontrar cosas nuevas, de hacer cosas nuevas, de que se publique algo enseguida, y yo creo que bien en ciencia requiere más calma, y una perspectiva más, pero bueno, eso ya veremos cómo cambia. Vale, si quieres podemos hablar ahora sobre biomarcadores. ¿Qué biomarcadores se utilizan en animales para medir el estrés y si se pueden trasladar a humanos de alguna manera? Sí, el tema de los biomarcadores es uno de los temas que nosotros hemos trabajado más, de hecho, ¿no? En la literatura a nivel internacional, sobre todo en animales, Entonces, es un tema, ahora hace poco saqué un review sobre el tema, es muy sorprendente, ¿no? A veces. Hay muchas variedades que cambian con el estrés, muchas, a nivel fisiológico, una cantidad enorme, desde, por ejemplo, cambios en la frecuencia cardíaca, presión arterial, cambios de temperatura corporal del cuerpo. Eso hablo de cosas más aplicadas a humanos, la dilatación pilar, respuesta de la sudoración de la piel, que se puede valorar mediante la conductividad eléctrica, etcétera. Hay una cantidad enorme de respuestas. Pero curiosamente hay muy poca, o se ha prestado muy poca atención a si refleja la intensidad del estrés, situación estresante. Porque para mí eso es absolutamente fundamental. Entonces, en humanos, bueno, en animales hay más estudios. A nosotros también nos sorprendió cuando empezamos a interesarnos por este tema, nos sorprendió también que de todos los motores habituales o cosas que cambian con el estrés, variables que cambian en proporción a la intensidad hay muy pocas. Y básicamente son la adrenalina, prolactina, ACTH, corticosterona no tanto, porque la adrenal se satura con niveles que no son muy altos de ACTH, está a tope y ya por más que estrese ya no se eleva. Pero curiosamente
La glucosa os decía antes que también lo era, porque es un índice de adrenalina, pero quitas estas variables, yo no conozco ni una sola variable biológica que sea sensible a la intensidad del estrés, salvo estas. Entonces, en el review intenté ver qué es lo que había de variables son más cardiovasculares o del tipo que os comentaba antes, ¿no? Y ninguna, estamos de que en animales no hay ninguna prueba de que sean sensibles a la intensidad del estrés, ninguna de ellas. Entonces, como estaba un poco cansado de discutir los temas siempre, desde cuando publicas cosas, que si la intensidad es, que si la cualidad, que cómo influye, dije, bueno, al final voy a hacer una revisión del tema. Sí que busqué en humanos, yo ya lo menos lo había intuido porque voy leyendo cosas, pero ya lo sabía, pero digo, bueno, voy a buscar expresamente en humanos qué pruebas hay de que haya marcadores de intensidades, y resulta que en humanos, estudios hechos específicamente para eso, no hay, salvo uno que hicimos nosotros en el 96. O sea, es absolutamente sorprendente. Es decir, no, además para mí me resulta inexplicable científicamente. Es decir, que hable de marcadores de estrés cuando no se sabe qué variables son sensibles a la intensidad, que es un factor absolutamente crítico, parece absolutamente sorprendente, pero es lo que hay, es decir, es la natura, y por eso hice el review para llamar la atención sobre este tema. De hecho, en el título era mucho provocativo. Lo hicieron cambiar un poco porque para no... pero es así, es decir, de lo poco que sabemos, marcadores de estrés en humanos, los que son buenos para animales seguramente son buenos en humanos. De lo poco que sabemos, es decir, de datos, pero fijaros que son muy pocos y en realidad no tenemos una prueba. Y una cosa que yo insisto, y de hecho nunca he podido hacer, y entiendo que es muy complicado, en humanos, estudios en humanos, es nosotros en rata o ratones, pero trabajamos más en rata, nosotros tenemos como una especie de vara de medir de la intensidad del estrés, que es con los niveles de ACH que os decía que era lo que hacemos más. Y cuando aplicamos un nuevo estrés y me traen los desmedios de un grupo, los valores promedio, esta situación de estrés yo puedo decir que es de intensidad baja, mediana, alta, muy alta, seguida puedo decir, y todas las variables que mide, que son marcadores me dicen básicamente lo mismo. Es decir, no es una sola, todas me van a decir lo mismo, digo, cogiendo las del grupo de animales, porque luego individualmente una variable en un animal puede cambiar en un sentido o en otro, ¿no? Esto a mí me permite situar las situaciones en las que trabajamos, situarlos en una escala. Enseguida, ya veo por dónde las cosas y por dónde... ¿Qué ocurre? Que en humanos no tenemos esta escala. No sabemos, por ejemplo, en humanos, cuál es la respuesta máxima de ACTH o la respuesta máxima de cortisol cuando estás en una situación traumática. No se ha medido nunca en situaciones reales. O sea, en el momento crítico suele ser en humanos, bueno, en animales también, pero suele los primeros 15, 20, 30 minutos de la situación estresante. En ese momento crítico, que en animales lo podemos, lógicamente, porque tomas muestra cuando te interesa. En humanos, ¿qué ocurre en una situación traumática? No sabemos. Claro. No existe ni un solo dato. O sea, que en una situación real, traumática real, esto que he insistido cuando en mi relación con hospitales, psiquiatras, etcétera. Claro, siempre te dicen, no, es que es muy difícil, es que claro, vas a estudiar esto en una situación traumática real. Bueno, y al final pues no vas viendo que es muy, muy complicado de hacer. Pero esto no lo tenemos en humanos. Y si lo tuviéramos sería importante, porque de alguna manera, o población, no en un sujeto particular, sí que tendrías idea de hasta qué punto pues, estamos dejando objetivamente acciones de más intensidad, de menos intensidad, ¿no? No lo sabemos. Y pensar que eso es lo más simple, porque luego hay en humanos de cómo sobrevives a la situación, de cómo la estás, que es tremendamente complicado a nivel psicológico. Es decir, que a nos falla hasta lo más elemental, ¿no? Que es poder tener una idea de
de la intensidad de muchas situaciones reales de la vida cotidiana y poder más tarde que luego que las personas van a responder de manera distinta según unas u otras. Claro. Y la verdad que eso dificulta mucho también poder entender si va a desarrollar una patología o no en el futuro. Claro, la idea es que... Sí, Didi. No, digo que antes has hablado de que ahora estamos más expuestos a estrés emocional y de hecho pues ahora, hoy en día hay más prevalencia de enfermedades como la depresión, la ansiedad. ¿Cuál es la relación causal? ¿Cómo el estrés o estas hormonas pueden desencadenar en estas enfermedades? A ver, la relación de las hormonas con la patología siempre es una relación compleja y como yo no soy de vender producto, yo creo que no vendemos nada. Para mí es algo que todavía no está claro. En humanos tú no manipulas los niveles de hormonas y por lo tanto no sabes lo que puede pasar. En realidad, científicamente no podemos hacer sugerencias, pero científicamente no lo sabemos. Y en general, los resultados tampoco son tan obvios si miras si están bien hechos. Pero sí que es verdad que los glucocorticoides sí que se asocian a algunas de las consecuencias del estrés en animales, es decir, cambios que hay de ansiedad relacionados con una situación importante o incluso conductas prodepresivas, etcétera, muchas se asocian a la activación de este sistema. Pero tampoco creo que haya una respuesta coherente, científicamente indemostrable. Es decir, hay cosas, pero como este terreno no en el campo de si los test o las pruebas que hacemos en animales que valoran, bueno, y ahí hay siempre mucha discusión, siempre te quedas con la duda. Es decir, hacemos muchas extrapolaciones y cuando leo artículos en humanos, que leo bastantes, porque siempre hemos tenido bastante con psiquiatría y estado y sistema, veo que se hacen muchas extrapolaciones que en realidad fundamento real tienen muy poco. Pero bueno, ¿por qué? Porque es verdad, trabajar en humanos y establecer relaciones en humanos es tremendamente difícil, claro, porque tú en humanos puedes manipularle, inyectarle glucocorticoides para ver cómo de forma crónica además o para ver cómo responde. Hay una serie de dificultades inherentes a cualquier cosa que hagas en humanos. Por un lado, en humanos te ocurre eso y por otro lado, en animales, hay el tema de si realmente estás modelando determinadas patologías o no. Claro. Que puede haber las discusiones, ya depende un poco de los investigadores, pero también hay una discusión tremenda, con lo cual te mueves en un campo de las certezas son pocas, en realidad. ¿Qué piensa usted de esto? Por ejemplo, en un modelo animal de depresión, ¿hasta qué punto hay una traslación ratón-humano? A ver, dentro de los modelos de posibles patologías, quizás la depresión y la ansiedad serían un poco las que probablemente son más modeladas, ¿no? Más posible de modelar. El estrés postraumático tengo mis dudas a nivel conceptual, pero aún así realmente hay mucha incertidumbre sobre si tú estás creando un modelo de depresión, ¿no? Porque tú te basas en unas pruebas de conducta. ¿Cuál es el problema? El problema es que esas pruebas de conducta te están dando si el animal ha cambiado, la manera de afrontar esas pruebas ha cambiado a veces. Pero interpretarlo en términos de que has creado una patología o que has creado un animal depresivo es mucho más complicado. Sí que si tú sabes que la depresión o hay anedonia, si sabes que la depresión es una reducción de la capacidad que tienen las personas para desarrollar una conducta de esfuerzo, para conseguir una meta, o sea, experimentan menos placer, tienen menos motivación para esfuerzo, para conseguir, etcétera. Hay algunos aspectos que sí que puedes modelar en animales. Pero hay una pregunta que con psiquiatría, bueno, con los psiquiatras, ¿no? Hay una pregunta, es decir, vale, en un psiquiatra cuando tú tienes un de síntomas, por ejemplo, en una depresión mayor tiene una serie de síntomas, al final hay un apartado que dice siempre y cuando esos síntomas le impidan llevar vida normal,
de alguna manera, o sea, interfieran drásticamente con tu cotidiana. Siempre esa coletilla es absolutamente fundamental para un psiquiatra. Claro. Si tú tienes síntomas, pero más o menos puedes llevar una vida razonablemente, bueno, pues tienes problemas, pero tampoco pasa nada, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando tú quieres tratar animales, existe este modelo animal, porque el modelo tal como se trabaja en los animalarios, y este es un tema para mí filosófico fundamental, los animales lo tienen todo a disposición, no tienen que hacerlo para comer, para conseguir nada. Con lo cual es muy difícil, esa coletilla que en psiquiatría es fundamental, que es siempre y cuando no interfiera, es que el animal no puede interferir con la vida. Bueno, tendría que ser una cosa fantástica para que interfiera, porque su vida normal es estar en una caja, le ponen comida, le ponen bebida, claro. y hace muy poca cosa. Quizás habría que hacer un enriquecimiento ambiental muy complejo, ¿no? Bueno, más que un enriquecimiento, hacer un dispositivo de hecho, yo esto proyecto al norteamericano con esta idea que me dieron, porque, bueno, supongo que influyen más aspectos de que quieras valorar bioquímicas, moleculares, etcétera, que no era precisamente para validar esto, es decir, para hacer un modelo en el que una serie de sistemas de tabulación y de cajas en las que los animales, la comida y la bebida estén en sitios opuestos. De manera que tengan que hacer un esfuerzo para ir a buscar la comida, y no es la misma, o sea, tienen que estar en sitios totalmente distintos, tienen que hacer un esfuerzo físico para conseguirla y llegar hasta donde está. Y pensé que eso podía ser mucho más interesante, a menos como prueba de concepto, ¿no? De que resulta que así de esos problemas en los animales, de otra manera no puedes descubrir con las pruebas más o menos típicas. Y bueno, me supongo con las ganas de hacerlo, porque ya no me quedan muchos años de investigación y no que pueda conseguirlo. Lo intentaré, ¿no? Pero este ejemplo de cómo yo creo que en la ciencia actual los aspectos conceptuales han ido perdiendo vigencia respecto a las técnicas, a la tecnología, a las técnicas nuevas, el mirar cosas nuevas. Y se ha perdido rigurosidad conceptual, es mi opinión, que hay, por supuesto, puede no estar de acuerdo, pero esa es mi opinión un poco de la ciencia actual en algunos campos, ¿no? Y este sería un poco un ejemplo, pero si este tipo de investigación se tiene que apoyar de alguna manera, porque al final es fundamental para la pregunta de si estamos modelando en animales, qué estamos modelando, qué implicaciones tiene, ¿no? Claro. Pero, bueno, claro, es romper un poco los esquemas de cómo se trabaja, y también es complicado los animalarios introducir según qué tipo de cajas de acción que sean distintas de las convencionales. Bueno, entras en un terreno donde todo siempre es muy complicado. Pero es una pregunta fundamental, y muchos investigadores se la van haciendo ya. Muchos investigadores, yo he notado una diferencia importante en los últimos 20 años, en el sentido de que antes muchas de estas se hacían estas preguntas, pero bueno, se le prestaba atención. Hablo de los de básica, no de clínica. Y en cambio cada vez sí que hay más investigadores que se van planteando, ¿no? Bueno, exactamente qué valoras con las pruebas, cómo interpretas los resultados, etcétera. Y eso está muy bien, ¿no? Que haya. Lo que pasa es que el siguiente paso plantea modelos que de alguna manera nos hacen más a la realidad de lo que ocurre en clínica. Claro. Y ese ya es otro tema. Hemos hablado extensamente del efecto del estrés en las enfermedades, y ahora te queríamos preguntar sobre el efecto del estrés sobre los procesos cognitivos normales, como por ejemplo la memoria o la atención. A ver, sobre la atención es evidente que influye. Sobre la memoria depende un poco en qué momento, ¿no? En qué etapa de la memoria tiene lugar. O sea, todavía también hay resultados muy contradictorios. O sea, lo que parece más constante es que la recuperación de la memoria, es decir, tú has aprendido algo y en un momento determinado lo tienes que utilizar y tienes que recuperar esa información.
empeorada si claramente cuando estás sometido a una situación de estrés agudo. O sea, tú estás, un animal se le expone a un aprendizaje y cuando ya se supone que ha aprendido bien y tú has visto que lo aprende, cuando haces un estrés, por ejemplo, una hora, media hora, una hora, un periodo antes de que el animal tenga que manifestar cómo ha aprendido aquello, los animales tienen problemas de recuperación de la información. Es decir, que está clarísimo que sí que influye. En cuanto a la consolidación de la memoria, que es lo que ocurre después, una vez que en una situación emocional como la guardas, ahí hay más discusiones, ¿no? Sobre cómo influye porque depende probablemente del tipo de aprendizaje, de si es un aprendizaje que tiene una componente emocional respecto a aprendizajes que son más cognitivos, más, por ejemplo, el aprendizaje espacial, pueden ser muy distintos. Pero sí que hay unas etapas en las que claramente, y luego hay un aspecto que es muy bonito, que es muy interesante, que ocurre, y ya sabemos, ¿no?, que ocurre, que es cuando estás sometido a estrés y tienes que, de alguna manera, poner una conducta, normalmente, cuando estás sometido a estrés, la conducta que desarrollas es más dependiente de lo que se llama los ganglios basales, más automática y cognitiva o menos flexible, adaptada a la situación. Y esto sí que no hay muchos estudios, pero algunos que son muy bonitos y además son muy compatibles con lo que sabemos en la vida real. Yo siempre pongo ejemplo de los estudiantes cuando están preparando, sobre todo la de la tesis, ¿no? que es estresante, ¿no? Entonces, cuando tú corriges cosas, lo que ya tienen preparado, y se lo apuntan, notan y te dicen que sí, que bueno, que vale, que de acuerdo, que tal. El día que hacerla, no dicen lo que tú le has corregido, dicen lo que han aprendido antes. Porque lo que está consolidado más automático, o sea, tú es como si pusieras en marcha el automático cuando estás en una situación de estrés. Y eso quiere decir que las capacidades cognitivas, la flexibilidad cognitiva no está empeorada. Ya sabemos, de hecho hay estudios dirigidos específicamente a corteza prefrontal, donde se ve cómo las situaciones de estrés impactan negativamente sobre tareas ejecutivas, dependen sobre todo de corteza prefrontal. Es decir, que sí que tiene un impacto. Otra cosa es que ese impacto es temporal y no quiere decir, a menos que sean situaciones muy crónicas, que eso implica un deterioro cognitivo a largo plazo, ¿no? Pero sí que es verdad que es así, o sea, se altera. Si vas a un examen y estás muy nervioso, te quedas en blanco y dices, ¿cómo era esto, no? Sí, no, eso es lo típico, ¿no? No sé, no me acuerdo, no me bloqueo. Y cuando sales del examen, pues igual te acuerdas, ¿no? Exacto. Porque esa fase de recuperación, ya os decía, es eso, el tema de la recuperación de la información, el tema de pasar a modo automático, ¿no? A lo que has aprendido más de manera automatizada, eso sí que es obvio que está muy bien caracterizado y es existente en la literatura. Pues muy interesante. Y ya para terminar, nos gustaría que nos comentaras en qué cree usted que tendría que centrarse la investigación en el futuro sobre el estrés. Eso es muy difícil de decir en qué se tiene que centrar. A ver, yo creo que hay una cosa importante, volviendo un poco a los marcadores de estrés, cuando tú en una situación concreta miras la edad de los sujetos, valoras mediante las pruebas psicométricas típicas de ansiedad, las pruebas, y miras la parte biológica, incluso de los marcadores que marcan intensidad, te das cuenta de que muchas veces está disociado. Es decir, que no porque tú tengas más sensación subjetiva de ansiedad, tu respuesta biológica es diferente. Entonces yo creo que se tiene que prestar más atención en animales, también en humanos es mucho más obvio, se tiene que prestar mucho más atención a los procesos básicos que regulan la respuesta al estrés en humanos. Se puede hacer con modelos de estrés de laboratorio, situaciones obviamente, o aprovechar situaciones reales que ocurren y son traumáticas y intentar hacer esfuerzo por investigarlas, o situaciones de alguna manera más normales de laboratorio
en humanos. Pero creo que la investigación tiene que no asumir nada, y yo creo que hay muchas cosas que se han dado por asumidas en la investigación que tienen que pensar, ¿no? De alguna manera. Es decir, tenemos que volver más al plano teórico y repensar más cómo poder investigarlo, por supuesto combinando con los tipos de metodología. Por ejemplo, buscar marcadores de estrés es importante. Si yo sé que los que hay son poquitos, a lo mejor hay otros marcadores más buenos que no hemos investigado todavía. Eso quiere decir que tú a lo mejor puedes aprovechar técnicas de proteómica, otro tipo de técnicas, mejor analizar muchos de los parámetros que pueden cambiar en plasma, en humanos, ver si algún igual es útil. Podemos aprovechar eso, que sería un poco trabajar un poco sin hipótesis concretas, pero buscar algo que puede ser totalmente útil. Sí. A lo mejor lo encuentras y a lo mejor no hay ninguna garantía, pero es una posibilidad. Pero por un lado hay que aprovechar la tecnología porque te abre muchas posibilidades, pero por otro lado se tiene que combinar con una evaluación mucho más fina de estrés. Por ejemplo, a mí cuando hablan de estrés temprano, que es un tema que es muy importante, el impacto que tiene el futuro, ¿no? Ser muy importante, pero cuando hablan de estrés temprano y me meten en la misma situación, pues no sé, que la madre tenga una depresión posparto, o la madre tenga problemas del tipo que sea y no atienda a los niños, pero se mezcla con pobreza, con malnutrición. Cuando meten en un saco todo eso, yo creo que no vamos a avanzar. O sea, necesitamos, si hablamos de malnutrición, hablamos de malnutrición, porque alguien puede estar mal nutrido, pero la relación emocional con los padres, con la madre, puede ser muy buena, a pesar de estar malnutrido. Si hablamos de maltrato, hablamos de negligencia, hablamos de maltrato, negligencia. Si hablamos de depresión postparto, cómo influye en la madre, tenemos que estudiar cómo afecta a la relación madre-hijo para ver cuál es el impacto que puede tener. Es decir, distinguir claramente la situación de estrés, si es físico, si no es físico, no mezclar los físicos con los emocionales. Dentro de lo emocional, distinguir situaciones de estrés pueden ser distintas, sí, cualitativamente, aunque estén, en el caso de estrés temprano, separados. Es decir, ser mucho más fino de lo que hemos sido hasta ahora. Claro, eso requiere, evidentemente, pues ponerse a analizar con más, dificulta mucho la investigación porque ya tienes que escoger poblaciones mucho más definidas, ¿no? O sea, esto yo creo que es una cosa fundamental, y puesto el tema de estudiar las diferencias individuales, que digo, es la asignatura pendiente. De hecho, la medicina psicosomática nació que las personas respondían de manera distinta y experimentaban síntomas físicos diferentes cuando estaban en situaciones de ansiedad o de estrés. Y había personas afectadas al estómago, personas tenían jaquecas, otras tenían... esto ahora parece que se ha olvidado, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera el estrés puede impactar sobre un sistema personal que es vulnerable en ti, otra persona, y evidentemente va a tener una repercusión que en otra persona no va a tener. Pero que tú seas susceptible en términos, por ejemplo, de tener malestar gástrico o intestinal, no quiere decir que lo seas en términos de jaquecas o de otras. Es decir, claro, al final es como hilar más fino, ¿no? Porque nos hemos acostumbrado a meter el estrés en un saco, y todo estrés y todo, y si no lo hacemos más fino, que incluso haciéndolo muy fino, no quiere decir que vayamos a encontrarla o vayamos a encontrar las cosas de manera mucho más obvia y más... Pero si no lo hacemos, yo creo que estamos como girando en círculos siempre en torno a los mismos temas, discutiendo lo mismo. Y la única manera de salir de la discusión es plantear, de alguna manera, análisis mucho más sutiles, tanto en el tipo de... como en las estadísticas de las personas que lo sufren, y en animales, las diferentes individuales, que podamos detectar, que también las hay en animales. Bueno, pues yo creo que por ahí, más allá de la tecnología, que obviamente cualquier tecnología aplicable a estos campos
es muy bienvenida, obviamente, ¿no? Porque no sabes de dónde vas a encontrar algo que luego sea relevante para su aplicación práctica. Pues no tenemos más preguntas, Antonio Armario. Muchas gracias por tu tiempo y por la charla, ha sido muy interesante. Gracias a vosotros.